La noche olía a lluvia y verduras podridas, un olor agrio y penetrante que se me pegaba a la garganta mientras me adentraba en la sombría cala entre la panadería y la carnicería. Los adoquines aún estaban calientes por el sol del día, un pequeño alivio contra el frío que se colaba a través de mi fino vestido. Había elegido este lugar con cuidado, lo suficientemente cerca de la plaza del mercado como para que los vendedores matutinos me despertaran antes de que me metiera en problemas, y lo suficientemente lejos del barrio de las tabernas como para que los borrachos no tropezaran con mi cuerpo dormido. No debía estar aquí. Hace 3 semanas tenía una cama, estrecha y llena de bultos, pero era mía. Tenía trabajo, manos firmes que fregaban los suelos de la finca del rey Alfa hasta que brillaban como espejos. Tenía una rutina, un lugar, por pequeño que fuera, en la gran maquinaria de la casa real. Ahora tenía los adoquines y la caridad de un panadero que a veces dejaba el pan del día anterior en el callejón. Mis dedos recorrieron la rugosa pared de piedra detrás de mí, aferrándome a algo sólido. La plaza del mercado se vaciaba mientras los últimos comerciantes recogían sus mercancías. Sus voces se propagaban por el aire fresco, regateando por el pescado que no se había vendido, quejándose de los impuestos, especulando sobre la próxima ceremonia de selección del rey. Este último tema me revolvió el estómago. La selección. Todas las mujeres solteras de entre 18 y 25 años debían asistir y permanecer de pie en el gran salón mientras el rey Alfa caminaba entre nosotras en busca de su reina. Se suponía que era un honor. Para la mayoría lo era, para mí no. Había sido el principio del fin. No me habían elegido, por supuesto. ¿Por qué iban a hacerlo? Pelo rubio pálido que nunca obedecía. Ojos grises demasiado grandes para mi cara. Un cuerpo demasiado delgado por años de no comer lo suficiente. Era olvidable, invisible, exactamente lo que una sirvienta debía ser. Pero cometí el error de llamar su atención una sola vez mientras pasaba entre las filas de mujeres esperanzadas. La mirada del rey Alfa se posó en mí durante quizás 3 latidos antes de seguir adelante, pero esos 3 latidos fueron suficientes. Lady Cordelia, prima del rey y jefa del personal doméstico, se había dado cuenta. Siempre me había mirado con algo parecido al desdén, pero después de la selección, ese desdén se había convertido en malicia activa. En una semana, me acusaron de robo. Encontraron convenientemente en mi habitación una horquilla de plata que yo nunca había visto antes de ese día. Intenté explicarme, defenderme, pero ¿quién escucha a una sirvienta cuando habla una dama? El mayordomo jefe se mostró casi apologético al despedirme. No podemos tener ladrones en la casa del rey, dijo, sin mirarme a los ojos. ¿Lo entiendes? Lo entendía perfectamente. También entendía que sin referencias, sin pruebas de mi honesta servidumbre, ningún otro hogar me contrataría. Ninguna posada me alquilaría una habitación. Ningún establecimiento respetable reconocería mi existencia. Así que había terminado aquí, en los espacios intermedios, aprendiendo a hacerme pequeña, silenciosa e invisible. Habilidades que creía haber dominado ya, pero la supervivencia exigía la perfección. Un ruido me hizo tensarme. Pasos mesurados y deliberados, demasiado decididos para un comerciante que regresaba a casa. Acerqué las rodillas al pecho, haciéndome más pequeña en las sombras. Los pasos se acercaban, acompañados de otros, más ligeros y rápidos. Quizás guardias en su patrulla nocturna. Todo el distrito norte, Majestad. Entonces regresaremos a la finca. Mi sangre se heló, Majestad. No respiraba. No me movía. El propio rey Alfa caminando por el distrito del mercado por la noche. Era algo inaudito. Los reyes no deambulaban por las calles como hombres comunes. Desde luego no pasaban por callejones llenos de basura donde dormían los sirvientes desechados. Quiero verlo. Una voz respondió, profunda y áspera, con un tono que sugería que quien hablaba rara vez tenía que repetir lo que decía. No la versión que me muestran mis consejeros. La ciudad real. Su majestad. No es seguro. Soy el rey Alfa, Garrett. Si no estoy seguro en mi propia capital, entonces tenemos problemas más graves de lo que admites. Los pasos estaban ahora muy cerca. En cualquier momento pasarían junto a mi escondite. Y si llevaban linternas, si la luz incidía en el ángulo equivocado, me quedaría completamente inmóvil. Un truco que había aprendido de niño, cuando los caballeros de mi madre pasaban por nuestro pequeño apartamento. La quietud era seguridad.
La invisibilidad era una armadura. El grupo pasó. 4, quizás 5 figuras, cuyas sombras se alargaban sobre los adoquines. Alcancé a ver ropa oscura, el brillo de las armas a sus costados, y entonces, justo cuando pensaba que se habían marchado, uno de ellos se detuvo. «Señor», dijo la voz más aguda, Garrett, supongo. «¿Ocurre algo?» «Silencio». Un silencio terriblemente pesado. «Entonces hay alguien aquí». Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podían oírlo. Me aplasté contra la pared como si pudiera fundirme con la piedra. «¿Dónde?» La voz de Garrett se agudizó. «Salga, por orden del rey». No me moví. No podía moverme. Todos mis instintos me gritaban que permaneciera oculta, que esperara hasta que se rindieran y se marcharan. Pero los pasos se acercaron a mi rincón, ahora con determinación. Y entonces la luz de las linternas inundó mi escondite. Cerré los ojos con fuerza, infantil y estúpidamente, como si no verlos me hiciera invisible de alguna manera. «Es una niña», murmuró alguien. «Solo una niña sin hogar. Está durmiendo a la intemperie», dijo Garrett, y había algo parecido a la lástima en su tono. «¿Deberíamos llevarla al refugio?» «No», volvió a decir esa voz grave, ahora más cerca, tan cerca que podía oler el cedro y el aire nocturno. Algo salvaje e indefinible debajo. «La conozco». Abrí los ojos de golpe. El rey Alfa estaba de pie a la entrada de mi rincón, con la linterna en alto, y su expresión no se parecía en nada a lo que esperaba. No era repugnancia ni ira, ni siquiera el vago desdén al que me había acostumbrado. Sus ojos oscuros estaban muy abiertos, casi sorprendidos. Sus rasgos fuertes mostraban una mezcla de confusión y algo que podría haber sido reconocimiento. Era más joven de lo que había pensado durante la selección, tal vez solo 5 o 6 años mayor que yo, que tenía 23. El pelo oscuro le caía sobre la frente y había algo duro en él, una violencia contenida que parecía apenas controlada. Pero debajo de eso, en la forma en que me miraba ahora, había algo crudo, algo casi dolorido. «Tú», dijo lentamente, como si estuviera probando la palabra. «Tú trabajabas en mi casa». No era una pregunta, pero asentí de todos modos, incapaz de encontrar mi voz. «¿Qué haces aquí?» Cada palabra era medida, con cuidado. «¿Por qué duermes en un callejón?» La vergüenza me quemaba por dentro, caliente y ácida. De todas las personas que podían descubrirme así, impotente, sin hogar, reducida a la nada, por supuesto tenía que ser él, el hombre cuya fugaz atención me había costado todo. Mi voz salió en un susurro, áspera por la falta de uso. «Fui despedida. Su Majestad la despidió». Lo repitió con tono seco. ¿Por qué motivo? Dudé. Lady Cordelia era su prima. ¿A quién iba a creer? ¿A ella o a una antigua criada que había encontrado durmiendo en la suciedad? ¿Robo? Finalmente lo dije, porque la verdad saldría a la luz de todos modos. Me acusaron de robar una horquilla. Algo brilló en su rostro, demasiado rápido para poder interpretarlo. ¿Y lo hiciste? No. La palabra salió con más fuerza de la que pretendía. Nunca lo haría. Su Majestad, Garrett interrumpió suavemente. Debemos continuar con la patrulla. Estoy seguro de que la chica encontrará el camino al refugio. Cállate, Garrett. Los ojos del rey no se apartaron de los míos. ¿Cuándo te despidieron? Hace 3 semanas, Majestad. 3 semanas, apretó la mandíbula. Has estado viviendo en la calle durante 3 semanas y nadie pensó en informarme de que una de mis sirvientas había sido expulsada sin una investigación adecuada. Parpadeé, confundida. ¿Por qué le importaría? ¿Por qué el rey Alfa se preocuparía por una sirvienta insignificante? Se volvió bruscamente hacia Garrett. Averigua quién autorizó su despido. Quiero un informe completo en mi escritorio por la mañana, incluyendo las pruebas utilizadas para acusarla y los nombres de todos los involucrados en la decisión. Majestad, seguramente esto no es necesario. El rey giró bruscamente la cabeza hacia su guardia y la temperatura pareció bajar 10 degrees. ¿Estás cuestionando mis órdenes? No, Majestad. La voz de Garrett se había vuelto muy débil. Tendré el informe listo. Bien. El rey se volvió hacia mí y su expresión se suavizó ligeramente, aunque la tensión aún se reflejaba en su boca. ¿Cómo te llamas? Eleanor, susurré. El Eleanor Ashford. El Eleanor. Lo repitió con cuidado como si quisiera grabarlo en su memoria. Vienes con nosotros. Me invadió el pánico. Majestad, no puedo. No puedo. No era una petición, pero su tono era ahora más suave,
casi amable. Está claro que no te encuentras bien, que estás desnutrida y que va a volver a llover antes del amanecer. No te voy a dejar aquí. Extendió su mano hacia mí y yo la miré como si pudiera quemarme. No tenía sentido. Los reyes no recogían sirvientes sin hogar de los callejones. No les importaban las acusaciones falsas ni las investigaciones adecuadas. Y desde luego no miraban a las criadas abandonadas con algo parecido al arrepentimiento en los ojos. Pero su mano permaneció firme, esperando, y comenzaron a caer las primeras gotas de lluvia. Un frío pinchazo en mi piel que prometía una noche miserable si me quedaba. Lentamente, con vacilación, extendí la mano y la puse en la suya. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos, cálidos, callosos, fuertes, y me levantó con facilidad. Me tambaleé ligeramente, mareada por levantarme demasiado rápido, y su otra mano se acercó para sostener mi codo. ¿Cuándo comiste por última vez?, preguntó en voz baja. Ayer, creo que en la panadería, a veces, respondí avergonzada. Su expresión se ensombreció, pero no hacia mí, hacia otra cosa, algo interno. Garrett, tu capa, majestad, dale tu capa ahora. En cuestión de segundos, una pesada lana se posó sobre mis hombros, demasiado grande, pero benditamente cálida. El rey me guió hacia adelante, con la mano aún sosteniendo mi codo, como si pensara que pudiera desplomarme. Quizás lo haría. El mundo parecía inestable, inclinado de forma extraña. La realidad se negaba a alinearse con lo que estaba sucediendo. Mientras caminábamos por la plaza del mercado, que se estaba vaciando, vi nuestro reflejo en el escaparate de una tienda. El poderoso rey Alfa con su ropa formal oscura, rodeado de guardias armados, y yo, desaliñada, sucia, ahogándome en una capa prestada. Parecíamos una escena de un cuento, de esos en los que la mendiga resulta ser una princesa oculta, pero yo no era una princesa. Solo era Eleanor, la que fregaba suelos e intentaba ser invisible, y ni siquiera eso conseguía. Majestad, dije en voz baja mientras caminábamos. ¿Por qué hace esto? Él me miró, y por un momento, la dureza desapareció por completo de sus rasgos. Porque hace 3 semanas, te miré durante la selección y vi algo que me hizo detenerme. Algo real en una sala llena de actuaciones. Luego desapareciste y me dijeron que simplemente habías dejado el servicio para cuidar a un familiar enfermo. Se me cortó la respiración. Te dijeron que me había ido. Mintieron. Su voz volvió a enfriarse, y voy a averiguar por qué. La lluvia comenzó a caer con fuerza, y el rey aceleró el paso hacia los carruajes que esperaban al borde de la plaza. Pero antes de llegar a ellos, se detuvo y se volvió hacia mí, con sus ojos oscuros buscando los míos. Eleanor, dijo en voz baja, y había algo vulnerable en la forma en que pronunció mi nombre. Necesito que entiendas algo. ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Eso no fue justicia, y tengo la intención de arreglarlo. Lo miré fijamente. Este hombre poderoso que podía aplastarme con una sola palabra y que veía algo que nunca esperé ver en los ojos de un alfa. Arrepentimiento genuino, como si mi sufrimiento le importara de alguna manera. Como si yo importara de alguna manera. ¿Por qué?, susurré. Levantó la mano y la acercó a mi cara, pero sin llegar a tocarme. Y cuando habló, su voz apenas se oía por encima de la lluvia. Porque, dijo lentamente, creo que eres la única persona honesta que he conocido en 10 años. El viaje en carruaje de vuelta a la finca real transcurrió entre una neblina de ventanas lluviosas y conversaciones en voz baja que no debía oír. Me senté frente al rey, envuelta en la capa de Garrett, muy consciente del barro que manchaba los asientos de terciopelo y de la forma en que los otros guardias me miraban con una confusión apenas disimulada. El propio rey Alfa no dijo nada, con la mirada fija en la oscuridad más allá de la ventana, la mandíbula apretada por una ira que parecía irradiar de él en oleadas. Quería preguntarle qué pasaría conmigo, si me interrogarían, investigarían o echarían una vez que se diera cuenta de que realmente no era nadie importante. Pero las palabras se me atragantaron en la garganta, así que me quedé sentada en silencio, viendo cómo la ciudad daba paso a cuidados jardines y a imponentes puertas de hierro. La finca parecía diferente por la noche, más grande, de alguna manera, más imponente. Las farolas de gas bordeaban el camino de entrada curvo, proyectando charcos de luz dorada sobre los setos perfectamente recortados. Había fregado esos escalones de la entrada cientos de veces, siempre temprano por la mañana, antes de que la familia se despertara.
Nunca había imaginado llegar por la puerta principal como invitada o lo que fuera que era ahora. El carruaje se detuvo y Garrett abrió la puerta, ofreciéndome su mano para ayudarme a bajar. La tomé con cuidado, con las piernas temblorosas después de 3 semanas durmiendo sobre piedra. El rey bajó después de mí, inmediatamente, dando órdenes a los guardias que habían salido de las sombras. Despierta al mayordomo y busca a Lady Cordelia. Los quiero a ambos en mi estudio en 20 minutos. Se volvió hacia un guardia más joven de mirada amable. Thomas, acompaña a la señorita Ashford a las habitaciones de invitados del ala este. Asegúrate de que tenga todo lo que necesita. Comida, ropa limpia, un baño. Pon a alguien fuera de su puerta, pero deja claro que es una invitada, no una prisionera. Majestad, el ala este. Thomas parecía sorprendido. Sé dónde está. El tono del rey no admitía réplica. Haz lo que te digo. Thomas asintió rápidamente y me indicó que lo siguiera. Dudé, mirando atrás al rey, queriendo darle las gracias o explicarle, o de alguna manera, entender lo que estaba pasando. Pero él ya se había dado la vuelta y se dirigía a grandes zancadas hacia la entrada principal, con la intensidad concentrada de un hombre que se prepara para la batalla. El ala este, según supe mientras Thomas me guiaba por pasillos alfombrados, estaba reservada para dignatarios visitantes e invitados importantes. Mi habitación, llamarla así era casi un insulto al espacio, era más grande que todo el apartamento que había compartido con mi madre antes de que falleciera. Una cama con dosel dominaba el centro, cubierta de almohadas y colchas. Las altas ventanas daban a los jardines, ahora oscuros, pero que prometían una hermosa vista por la mañana. En una esquina había un escritorio, en otra, un sillón acolchado para leer, y a través de una puerta contigua vislumbré un cuarto de baño privado con una bañera de porcelana. Haré que te traigan comida, dijo Thomas con amabilidad, aparentemente compadeciéndose de mi silencio atónito, y buscaré ropa adecuada. Tienes más o menos la misma talla que la hermana del rey. Creo que no le importará prestarte algunas cosas. El rey tenía una hermana. Nunca la había visto. Ni siquiera había oído hablar de ella durante mi tiempo al servicio, pero los sirvientes rara vez conocían detalles de la familia, a menos que fueran directamente relevantes para nuestras tareas. Gracias, logré decir. Es usted muy amable. Él sonrió, transformando su rostro serio en algo más cálido. El rey hizo bien en traerte aquí. Lo que te pasó no fue justo. Todos sabíamos que no era justo. Lo miré fijamente. Lo sabías. Sabíamos que algo iba mal. Thomas se movió incómodo. Lady Cordelia siempre ha sido difícil, pero es de la familia y su palabra tiene peso. Cuando te despidieron, algunos lo cuestionamos, pero se calló, encogiéndose de hombros con impotencia. Solo somos guardias. Nuestras opiniones no cuentan mucho. Antes de que pudiera responder, se excusó y me dejó sola en aquella habitación imposible. Me quedé paralizada durante un largo rato, temerosa de tocar algo y perturbar la perfección. Entonces mi reflejo me llamó la atención en el alto espejo junto al armario, y no pude contener una pequeña risa horrorizada. Parecía un fantasma, pálida y demacrada, con el pelo rubio enredado y enmarañado, el vestido roto y sucio sin remedio. Tenía ojeras y moratones en los brazos que no recordaba haberme hecho. 3 semanas en la calle habían dejado su huella, más visible de lo que me había dado cuenta mientras las vivía. Un golpe en la puerta me hizo sobresaltar. Señorita Ashford, le traigo la cena. Entró una criada, a la que no reconocí, lo cual fue un pequeño alivio, con una bandeja cargada con más comida de la que había visto en semanas. Pollo asado, pan fresco, queso, fruta y una tetera con un té que olía de maravilla. Lo dejó sobre la mesita junto a la ventana, me lanzó una mirada rápida y curiosa y se marchó sin decir nada. Me acerqué a la comida con cautela, medio convencida de que desaparecería si la tocaba, pero seguía siendo sólida y real. Y cuando finalmente probé un bocado de pan, tuve que cerrar los ojos ante la avalancha de sensaciones. Cálido, fresco, real. Comí despacio, obligándome a no precipitarme a pesar del hambre desesperada de mi cuerpo. Comer demasiado y demasiado rápido me haría enfermar, y no podía permitirme mostrar debilidad. No ahora, cuando aún no entendía qué juego se estaba jugando ni qué papel debía desempeñar en él. El rey me había mirado durante la selección y había visto algo. ¿Qué? Ese día estaba aterrorizada.
esforzándome por mezclarme con las demás aspirantes, aunque sabía que no pertenecía a ese grupo. Llevaba mi mejor vestido, desgastado en los dobladillos, pero limpio, y mantuve la mirada baja, tal y como me habían indicado. Cuando pasó a mi lado, levanté la vista solo por un instante. Un instinto tonto me hizo cruzar mi mirada con la suya. Se detuvo. Ahora lo recuerdo. El detalle me viene a la mente con nitidez. Se detuvo, sus ojos se abrieron ligeramente y durante 3 interminables segundos, todo el salón contuvo la respiración. Entonces, Lady Cordelia apareció a su lado, le susurró algo urgente y él siguió su camino. Al día siguiente, la horquilla apareció en mis aposentos. Terminé de comer y me dirigí al cuarto de baño, donde ya salía vapor de la bañera llena. Thomas debió de enviar a alguien a prepararla mientras comía. Me desvestí lentamente, dejando mi vestido arruinado en un montón en el suelo, y me sumergí en el agua tan caliente que casi me quemaba. Pero era una quemadura buena, una quemadura purificadora, que lavaba 3 semanas de suciedad, miedo y desesperanza. Me froté hasta que mi piel se volvió rosada. Me lavé el pelo 3 veces hasta que finalmente lo sentí limpio. Y solo entonces me permití recostarme y simplemente existir en la calidez y la seguridad de ese momento. Mañana todo podría volver a desmoronarse. El rey podría descubrir que en realidad no era nadie, que lo que creía haber visto en mí no era más que una proyección o una fantasía. Lady Cordelia podría inventar nuevas mentiras, presentar nuevas pruebas de mi indignidad. Podría volver a encontrarme en la calle. Este breve respiro no sería más que una cruel burla, pero esta noche estaba limpia. Había comido y tenía calor, y eso tendría que bastar. Me quedé en la bañera hasta que el agua se enfrió. Luego me envolví en una toalla tan suave que era casi pecaminosa, y volví al dormitorio en el que alguien había estado mientras me bañaba. La bandeja de comida había desaparecido, sustituida por una pulcra pila de ropa sobre la cama. Un camisón, un vestido de día de un suave color azul, ropa interior e incluso zapatillas. Me puse el camisón y me metí en la enorme cama, hundiéndome en un colchón que parecía como si estuviera durmiendo sobre las nubes. Las sábanas olían a lavanda y a sol, y las almohadas acunaban mi cabeza con una suavidad perfecta. Debería haberme quedado dormida inmediatamente. Mi cuerpo estaba agotado, exhausto por semanas de estrés y falta de descanso. Pero mi mente se aceleró, repitiendo cada momento de la noche. La expresión del rey cuando me reconoció, su enfado por mi rechazo, su insistencia en que lo arreglaría. ¿Por qué le importaba? Esa pregunta daba vueltas sin cesar, sin encontrar ninguna respuesta razonable. Finalmente, el agotamiento venció a la confusión y caí en un sueño inquieto, lleno de sueños fragmentados de adoquines, luz de faroles y ojos oscuros que veían demasiado. Me desperté con la luz del sol entrando por las ventanas y la desorientadora sensación de no saber dónde estaba. Por un momento, presa del pánico, pensé que de alguna manera había entrado en la finca, que me descubrirían y me castigarían. Entonces, recuperé la memoria. El rey, el carruaje, esta habitación. Me senté lentamente, esperando que todo hubiera sido un sueño febril. Pero no, la habitación seguía intacta a mi alrededor, hermosa e imposible. Y allí, sobre la silla, estaban las ropas prestadas, prueba de que lo de la noche anterior había sucedido realmente. Un suave golpe en la puerta precedió a la misma criada de la noche anterior. Buenos días, señorita Ashford. Soy Clara. Me han asignado para atenderla durante su estancia. Durante su estancia, no de forma permanente, un arreglo temporal, hasta que se resolviera lo que fuera necesario resolver. El rey solicita su presencia en su estudio a las 10 Willis, continuó Clara, dejando una bandeja con el desayuno, más comida, suficiente para 3 personas. Eso le da aproximadamente 1 hora para prepararse. ¿Desea ayuda para vestirse? Asentí, de repente nerviosa. El estudio donde se tomaban las decisiones y se emitían los juicios, donde mi destino sería determinado por un hombre al que apenas conocía y que parecía preocuparse por mi bienestar por razones que no podía comprender. Clara me ayudó a ponerme el vestido azul, que me quedaba muy bien, y me peinó hasta que mi cabello cayó en suaves ondas por mi espalda. Me ofreció cosméticos, pero los rechacé. Pasara lo que pasara hoy,
Quería afrontarlo siendo yo misma, sin esconderme detrás del maquillaje y los cosméticos. A las 10:05, Thomas apareció para acompañarme. Caminamos por los pasillos que yo había limpiado en otra ocasión, pasando junto a retratos de antepasados de rostro severo y elaborados tapices que representaban victorias históricas. Los sirvientes se afanaban en sus tareas matutinas y más de uno se detuvo a mirarme al pasar. Las noticias volaban en una casa como aquella. El estudio del rey estaba en el tercer piso, en una torre en esquina con ventanas a ambos lados. Thomas llamó a la puerta, me anunció y luego se apartó, dejándome entrar sola. La habitación era sorprendentemente íntima en comparación con los grandes espacios que había visto en otros lugares, llena de estanterías, dominada por un gran escritorio cubierto de papeles y mapas, amueblada con cómodas sillas dispuestas cerca de una chimenea. Y allí, de pie junto a la ventana, de espaldas a mí, estaba el propio rey Alfa. Había cambiado la ropa formal de la noche anterior por algo más sencillo. Pantalones oscuros y una camisa blanca con las mangas remangadas que dejaban al descubierto unos antebrazos musculosos. Tenía el pelo oscuro ligeramente revuelto, como si se hubiera pasado las manos por él. Y cuando se volvió hacia mí, vi el cansancio grabado en sus rasgos. «Eleanor», dijo, y me indicó una silla. «Siéntate, por favor». Obedecí y me senté nerviosa en el borde del asiento. Se acercó para ponerse delante de mí, pero luego pareció pensárselo mejor y se sentó en la silla junto a la mía, eliminando así la dinámica de poder que suponía que él estuviera de pie mientras yo estaba sentada. «He pasado la noche investigando tu destitución», dijo sin preámbulos. «El informe que he recibido ha sido revelador». Mi corazón latía con fuerza. «Majestad, le juro que no lo hice. Sé que no robaste nada». Su voz era firme, segura. «La horquilla que se encontró en tus aposentos pertenecía a Lady Cordelia. Ella denunció su desaparición la mañana después de la selección y convenientemente apareció en tu habitación esa misma tarde. El momento en que ocurrió es condenatorio, pero hay más». Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, y la intensidad de su mirada me hizo sentir clavada en el sitio. 3 sirvientes se presentaron durante la noche, una vez que supieron que estaba haciendo preguntas, y admitieron que habían visto a Lady Cordelia entrar en tus aposentos mientras tú trabajabas en otro lugar. Antes tenían demasiado miedo de hablar, temían perder sus puestos si acusaban a un miembro de la familia, pero ahora están dispuestos a testificar. El alivio y la reivindicación me inundaron por igual, con tanta fuerza que me sentí mareada. «Entonces estoy absuelta. Tú nunca fuiste culpable», apretó la mandíbula. Alguien que debería haber protegido a las personas bajo su autoridad, en lugar de perseguirlas, te tendió una trampa deliberada y maliciosa. ¿Por qué? La pregunta se me escapó antes de que pudiera evitarlo. ¿Por qué haría eso? El rey se quedó en silencio durante un largo momento, con sus ojos oscuros buscando los míos. Cuando habló, su voz era baja, casi renuente. «Porque durante la selección, me detuve cuando te vi. Nunca me detengo. En 10 años de estas ceremonias, he pasado por delante de miles de candidatas sin detenerme ni una sola vez. Pero tú», exhaló lentamente, «me miraste y por un segundo olvidé dónde estaba. Olvidé la actuación, las expectativas, todo. Solo te vi a ti, te vi de verdad». Y Cordelia se dio cuenta. Se me cortó la respiración. Estaba celosa, no celosa, amenazada. Se levantó bruscamente y se dirigió a la ventana. Cordelia lleva años intentando consolidar su poder. Quiere que su hija se case con alguien influyente. Quiere controlar a quien elijo como reina. Quiere asegurarse de que su linaje permanezca cerca del trono. Tú, alguien a quien ella consideraba insignificante, captaste mi atención genuina. Eso era peligroso para sus planes. Se volvió hacia mí y había algo crudo en su expresión. Así que ella te destruyó, te acusó de robo, te echó sin investigar, se aseguró de que no tuvieras recurso ni futuro. Todo porque te miré durante 3 segundos más de lo debido. El peso de eso me oprimía. Que toda mi vida se hubiera trastocado por una mirada, un momento, algo que ni siquiera había controlado. ¿Qué pasa ahora? Ahora, su voz se endureció. Ahora, Lady Cordelia enfrentará las consecuencias. Será destituida de su cargo, expulsada de la casa, y su familia responderá por conspirar para acusar falsamente a una sirvienta. La ley es clara en estos asuntos,
incluso cuando el autor es de la nobleza. Su Majestad, ella es de su familia, es una criminal. Las palabras salieron tajantes, definitivas, y no protegeré a los criminales aunque compartamos la misma sangre. La ley debe aplicarse por igual, o no significa nada. Volvió a acercarse a mí, lentamente y con cuidado, se arrodilló para que quedáramos a la misma altura. El gesto me sorprendió, un rey alfa arrodillándose ante una antigua sirvienta, pero él no pareció darse cuenta de lo impropio que era. Eleanor, quiero que entiendas algo. Lo que te hicieron fue mi culpa. Debería haber verificado tu partida personalmente. Debería haber preguntado por qué desapareciste. Debería haberte protegido y no lo hice. Esa culpa me corresponde a mí. Tú no lo sabías. Yo debería haberlo sabido. Su mano se movió como para tocar la mía, pero se detuvo, flotando en el espacio entre nosotros. Y quiero compensarte, si me lo permites. Recuperarás tu puesto en la casa con un ascenso y un aumento de sueldo. Tendrás una habitación adecuada en las dependencias del personal, o si lo prefieres, una pequeña cabaña en los terrenos. Y tendrás mi garantía personal de que nada como esto volverá a suceder jamás. Era generoso, más que generoso. Era todo lo que podía desear. Pero algo en sus ojos, un hambre o una soledad indescriptibles, me hizo dudar. ¿Por qué siento que hay algo más? Pregunté en voz baja, y sus labios se curvaron en una sonrisa sin humor. Porque ves con demasiada claridad. Eso fue lo que me detuvo durante la selección. Tú no estabas actuando. Todos los demás estaban interpretando un papel, tratando de ser lo que creían que yo quería. Pero tú eras simplemente tú mismo, temeroso, genuino y completamente real. Finalmente dejó caer la mano sobre la rodilla, rompiendo el casi contacto. Estoy rodeado de gente que quiere algo de mí. Poder, estatus, proximidad al trono. Pero tú me miraste como si fuera solo un hombre, y él negó con la cabeza. No me sentía así desde hacía más tiempo del que puedo recordar. Mi corazón se compadeció de él. Este hombre poderoso que parecía desesperadamente solo a pesar de su posición, o quizás precisamente por ella. No quiero ser otra persona más que te utilice. Lo sé. Su voz era apenas un susurro. Por eso precisamente no puedo dejar de pensar en ti. La confesión quedó suspendida entre nosotros, cargada de implicaciones que ninguno de los dos parecía dispuesto a abordar. Afuera, un reloj dio la hora, rompiendo el hechizo. El rey se levantó con elegancia, y su expresión volvió a ser más controlada, más regia. No tienes que decidir nada hoy, dijo. Sí, tómate tu tiempo. Acomódate, recupérate de lo que has pasado. Tu habitación en el ala este es tuya todo el tiempo que la necesites. Podemos discutir los detalles de tu regreso al servicio cuando estés lista. Yo también me levanté, alisando el vestido prestado con manos temblorosas. Gracias, Majestad, por todo. Sebastián, dijo de repente, mi nombre es Sebastián, y cuando estemos solos, prefiero que lo uses. La intimidad de la petición hizo que mi pulso se acelerara. No estoy segura de que sea apropiado, Majestad. Probablemente no. Su sonrisa fue leve, pero sincera. Pero te lo pido de todos modos. Antes de que pudiera responder, unos golpes secos en la puerta nos interrumpieron. Thomas entró con aire arrepentido. Su Majestad, Lady Cordelia, ha llegado. Está bastante agitada. La expresión de Sebastián se volvió fría. Bien, hazla pasar. Y a Eleanor también. Me miró fijamente. Me gustaría que te quedaras, si estás dispuesta. Ella debe enfrentarse a lo que ha hecho. Quería negarme para escapar antes de que comenzara la confrontación, pero vi la pregunta en sus ojos, no una orden, sino una petición de solidaridad, y me encontré asintiendo con la cabeza. Me quedaré. La aprobación en su expresión hizo que algo cálido se desplegara en mi pecho, y me di cuenta con sorprendente claridad de que habría enfrentado a mi Lady Cordelia si eso significara verlo mirarme así, como si yo importara, como si valiera la pena protegerme. La puerta se abrió más y Lady Cordelia entró, con su hermoso rostro retorcido por la indignación, y me preparé para la tormenta que estaba a punto de desatarse. Lady Cordelia se quedó paralizada cuando me vio de pie junto al escritorio del rey. Durante una fracción de segundo, una auténtica sorpresa se reflejó en sus rasgos perfectamente compostos, antes de que su expresión se endureciera en un desdén aristocrático. Sebastián,
dijo, ignorándome por completo. Me dijeron que era urgente. No sabía que tendrías invitados. Eleanor no es una invitada, respondió Sebastián con frialdad. Es un miembro de esta casa que fue acusada injustamente y despedida. Creo que sabes algo al respecto. Los ojos verdes de Cordelia se entrecerraron. Sé que la pillaron con propiedad robada. Las pruebas eran claras. Las pruebas eran falsas. Sebastián se acercó para ponerse a mi lado. Un sutil gesto de solidaridad que no pasó desapercibido para su prima. Tengo el testimonio de 3 sirvientes que te vieron entrar en las habitaciones de Ellanar el día que apareció la horquilla. La misma horquilla que denunciaste como perdida esa mañana. Esos sirvientes mienten. Los 3, independientemente. Su voz se volvió peligrosa. No tenían motivos para mentir y lo perderían todo si lo contaran. A diferencia de ti, que tenías todos los motivos para eliminar a alguien que percibías como una amenaza. La compostura de Cordelia se resquebrajó ligeramente. ¿Una amenaza? ¿Ella? No es nadie, Sebastián. Una sirvienta sin familia, sin conexiones, sin nada. Es alguien que me llamó la atención, la interrumpió en voz baja durante la selección, y eso fue suficiente para que destruyera su vida. El silencio que siguió fue sofocante. El rostro de Cordelia se había puesto pálido bajo el maquillaje y apretaba las manos entre los pliegues de su costoso vestido. Cuando volvió a hablar, su voz temblaba con una furia apenas contenida. Te detuviste 3 segundos. 3 segundos, Sebastián, y quieres cambiarlo todo por eso. Hice lo necesario para proteger los intereses de esta familia. Esa chica tenía ideas por encima de su posición. No tenía ninguna idea, dije en voz baja, sorprendiéndome a mí misma. Ambos se volvieron para mirarme y me obligué a continuar a pesar de que mi corazón latía con fuerza. Yo sabía cuál era mi lugar, Lady Cordelia. Nunca aspiré a nada más allá de mi trabajo. Cuando el rey me miró durante la selección, me sorprendió tanto como a todos los demás. Pero usted decidió que esa sorpresa era ambición y me castigó por algo que nunca busqué. Cordelia frunció los labios. ¿Espera que crea que no tenía segundas intenciones? ¿Que no estaba tratando de llamar su atención para ascender? Espero que digas la verdad, interrumpió Sebastián con un tono gélido. Pero dado que eso parece estar más allá de tus posibilidades, déjame dejar claro lo que va a pasar a continuación. Quedas destituida de tu cargo como ama de llaves, con efecto inmediato. Abandonarás la finca antes del atardecer de hoy y no volverás sin mi permiso explícito. El compromiso de tu hija con Lord Ashton queda disuelto. Ya he enviado el mensaje, y si alguna vez intentas contactar con Eleanor o interferir en su vida de nuevo, las consecuencias serán mucho más graves. El rostro de Cordelia se sonrojó. Exiliaría a su propia familia por un sirviente. El consejo nunca apoyará esto. El consejo responde ante mí. La voz de Sebastian se volvió peligrosamente suave. Y yo respondo ante la ley que tú has violado. Agradece que no presente cargos formales. Incriminar a alguien por robo es un delito, sea primo o no. Durante un largo momento, Cordelia lo miró fijamente y vi que calculaba mentalmente, buscando algún ángulo o ventaja, sin encontrar ninguno. Su mirada se desplazó hacia mí, y el odio en sus ojos me puso la piel de gallina. Esto no ha terminado, dijo en voz baja. Puede que ahora tengas su protección, pero no durará. Los hombres como él no siguen interesados en chicas como tú. Al final, te descartarán, y cuando eso ocurra, no tendrás nada. Ni posición, ni reputación, nada más que el conocimiento de que has hundido una casa noble por unas pocas semanas de atención. Las palabras me golpearon más fuerte de lo que deberían, sacando a la luz todas las inseguridades que había intentado enterrar. Porque no tenía razón. ¿Qué era yo para Sebastián más allá de una fascinación momentánea, una conciencia culpable que quería calmar? La única palabra de Sebastián resonó como un latigazo. Ahora, Cordelia, antes de que cambiara de opinión sobre esos cargos formales, se marchó con la cabeza alta, pero pude ver el temblor de sus manos al pasar. La puerta se cerró detrás de ella con un clic decisivo, y la tensión en la habitación no se disipó, sino que se transformó en algo diferente. Algo esperaba con cosas no dichas. Siento que hayas tenido que oír eso, dijo Sebastián en voz baja. Me abracé a mí misma, sintiendo de repente frío a pesar de la calidez de la habitación. No estaba del todo equivocada. Eleanor, no. Déjame terminar. Me volví hacia él, necesitando que me entendiera. No sé qué hay entre nosotros.
No sé si es culpa o curiosidad o simplemente soledad reconociéndose a sí misma. Pero no puedo ser la razón por la que destruyas las relaciones familiares o te ganes enemigos entre la nobleza. No valgo tanto. Se acercó a mí con 3 rápidos pasos y me tomó el rostro entre las manos, con delicadeza, a pesar de la intensidad que ardía en sus ojos oscuros. No me digas lo que vales. Sobreviviste 3 semanas en la calle gracias a una mentira, y lo lograste sin perder tu compasión ni tu honestidad. Me miraste hoy durante las acusaciones de Cordelia, y aún así intentaste encontrar una razón en sus acciones, incluso después de lo que te hizo. Esa fuerza, esa bondad. ¿Tienes idea de lo raro que es eso? Sus pulgares rozaron mis pómulos y me di cuenta de que estaba llorando. Lágrimas silenciosas resbalaban por mi rostro. Tengo miedo, susurré. Tengo miedo de que esto sea temporal, de volver a perderlo todo, que empiece a tener esperanzas y luego demuestre que no es temporal. Se inclinó hacia mí, con la frente casi tocando la mía. Demostraré que puedes tener esperanzas, que puedes confiar en esto. Dame esa oportunidad, Eleanor. Por favor. Yo quería hacerlo. Dios, lo deseaba tanto que me dolía físicamente, pero el miedo me paralizaba. Todas las lecciones aprendidas de una vida llena de decepciones, advertencias gritando en mi cabeza. Un golpe en la puerta nos hizo retroceder rápidamente a los dos. Thomas entró, con aire de disculpa. Majestad, el consejo se ha reunido para la sesión matutina. Están esperando. Sebastián exhaló lentamente, claramente frustrado por la interrupción. Diles que estaré allí en 5 minutos. Después de que Thomas se marchara, Sebastián se volvió hacia mí. Tengo que irme, pero esta conversación no ha terminado. ¿Cenarás conmigo esta noche? Solo nosotros dos, en algún lugar privado donde podamos hablar de verdad. Era peligroso. Todos mis instintos de supervivencia me decían que rechazara la invitación, que mantuviera la distancia entre nosotros, que me protegiera de un inevitable desengaño amoroso. Pero le miré a los ojos y vi el mismo miedo que yo sentía. El miedo a estar solo, a que te vean solo por lo que puedes ofrecer y no por lo que eres. Sí, me oí decir, cenaré contigo. El alivio en su rostro era tan profundo que me dolió el pecho. A las 7. Enviaré a alguien para que te lleve al comedor privado. Dudó y luego añadió en voz baja. Gracias, Eleanor, por quedarte, por no huir. Después de que se marchara, me quedé sola en su estudio durante un largo rato, tratando de procesar todo lo que había sucedido. Hace 24 horas, estaba durmiendo sobre los adoquines. Ahora estaba en las habitaciones privadas del Rey Alfa, preparándome para una cena que sospechosamente parecía una cita con un hombre que me miraba como si yo tuviera las respuestas a preguntas que había dejado de hacerse hacía años. Clara apareció para acompañarme de vuelta a mi habitación y pasé el resto del día en un extraño estado de suspensión. Intenté leer los libros que encontré en la estantería, pero no podía concentrarme. Piqué algo del almuerzo que me trajeron, con el estómago demasiado revuelto por los nervios como para comer adecuadamente. Me quedé mirando por la ventana los jardines que había debajo, observando a los sirvientes realizar sus tareas que yo había realizado hacía solo unas semanas. Alrededor de las 4 solo, Clara regresó con los brazos llenos de vestidos. El rey ha pedido que te busquemos algo apropiado para la cena, explicó, colocándolos sobre la cama. Pertenecen a su hermana, la princesa Helena. Actualmente está de viaje en el extranjero, pero estoy segura de que no le importará prestárselos. Examiné los vestidos con atención. Todos eran preciosos, mucho más bonitos que cualquier cosa que yo hubiera llevado nunca. Clara, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto, señorita. ¿Cómo es él? ¿Cómo es realmente? Me refiero a él, no a la persona pública. La expresión de Clara se suavizó. Es una persona solitaria, señorita. Lo ha sido desde que trabajo aquí. El difunto rey, su padre, era un hombre duro, exigía la perfección y mostraba poco afecto. Su majestad aprendió pronto a ocultar sus sentimientos. Cuando su hermana se marchó en su gira diplomática el año pasado, creo que empeoró. Ella era la única persona con la que parecía sentirse realmente cómodo. Alisó uno de los vestidos distraídamente. Las ceremonias de selección, el desfile de candidatas. Creo que las detesta. Todas esas mujeres actuando, compitiendo, ninguna de ellas preocupándose por él como persona, solo por la corona que lleva. Y entonces usted lo miró como si fuera humano.
y ella sonrió con dulzura. Bueno, ya vio cómo respondió él. Sus palabras me tranquilizaron. Una pieza del rompecabezas encajó en su sitio. Sebastián no buscaba la perfección ni el rendimiento. Buscaba conexión. A alguien que viera más allá de los títulos y el poder. Al hombre que había debajo. Ayúdame a elegir, le dije en voz baja. Quiero estar guapa, pero no quiero parecer que me estoy esforzando demasiado. La sonrisa de Clara se amplió y juntas seleccionamos un vestido de color verde esmeralda intenso, de diseño sencillo, pero elegante en su ejecución. Me ayudó a bañarme de nuevo, a lavarme el pelo, y luego pasó una hora creando suaves rizos que enmarcaban mi rostro. Un toque de color en los labios, un poco de polvos para uniformar mi tez. Y cuando finalmente me miré en el espejo, apenas me reconocí. Parecía alguien que pertenecía a este mundo, alguien digno de cenar con un rey. A las 7 en punto, Thomas llegó para acompañarme. Caminamos por los pasillos de la finca, pero en lugar de dirigirnos al comedor formal, me llevó a una sala más pequeña en el ala residencial. Una luz cálida se derramaba desde la puerta y podía oler algo delicioso. Carne asada, pan recién hecho y hierbas que no sabía nombrar. «Está esperando dentro», dijo Thomas con una sonrisa alentadora. «Y señorita, intente relajarse. Él está tan nervioso como usted». La idea de que el rey Alfa estuviera nervioso me parecía absurda, pero cuando entré en la habitación y vi a Sebastián de pie junto a la ventana, me di cuenta de que Thomas tenía razón. Su postura era tensa, con las manos entrelazadas a la espalda, como si se estuviera conteniendo para no moverse nerviosamente. Se giró cuando entré y la expresión que se dibujó en su rostro me dejó sin aliento. Asombro, aprecio, algo más profundo que no me atrevía a nombrar. «Eleyanar», dijo en voz baja, «estás preciosa». Sentí cómo se me subían los colores a las mejillas. «El vestido es de tu hermana. Clara me ha ayudado». «No es el vestido». Se acercó a mí lentamente, como si temiera que un movimiento brusco pudiera asustarme. «Aunque el verde te queda bien, es tu postura, la forma en que me miras, como si ya no tuvieras miedo». «Estoy aterrorizada», admití, «pero estoy aquí de todos modos». Su sonrisa fue leve, pero sincera. «Eso se llama valor. Ven, siéntate. He pedido a la cocina que prepare algo especial». La mesa estaba puesta de forma íntima. 2 cubiertos uno frente al otro, velas que proporcionaban una luz suave, un ramo de flores frescas en el centro. Era romántico, de una forma que parecía cuidadosamente orquestada, como si él hubiera planeado cada detalle. Me apartó la silla, un gesto que me pareció a la vez cortés y sincero, y luego se sentó. Durante un momento, nos limitamos a mirarnos, y vi mi propia incertidumbre reflejada en sus ojos. «No sé cómo hacer esto», dijo de repente. «Cortejar a alguien, quiero decir, no como es debido. Todo en mi vida ha sido organizado, formal o teatral. Sentarme con alguien a quien realmente quiero conocer, intentar establecer una conexión real, me da miedo hacerlo mal». Su honestidad me desarmó por completo. «Yo tampoco sé cómo hacer esto. Nadie me ha mirado nunca como tú lo haces, como si importara». «Importas». Extendió la mano sobre la mesa, con la palma hacia arriba, en señal de invitación. «Más de lo que imaginas». Coloqué mi mano en la suya, sintiendo el calor de su piel, los callos que delataban el entrenamiento con armas y el trabajo duro. Sus dedos se cerraron suavemente alrededor de los míos y algo en mi pecho se relajó, un nudo de miedo que comenzaba a deshacerse. «Háblame de ti», dijo en voz baja, «no de los datos de tu historial laboral, cosas reales, lo que sueñas, lo que te hace reír, lo que te da miedo». Y así lo hice. Al principio lentamente, luego con creciente confianza, le hablé de mi madre, que murió cuando yo tenía 16 años, de los libros que me encantaba leer de niña, de los jardines que cuidaba en la finca, porque cultivar cosas me hacía sentir útil. Le hablé del miedo que había vivido en mi pecho durante 3 semanas y del extraño alivio que sentí cuando él me encontró, como si una parte de mí hubiera estado esperando ser rescatada, incluso cuando ya había dejado de creer que eso sucedería. Él escuchó con total atención, sin interrumpir, trazando pequeños círculos con el pulgar en el dorso de mi mano. Y cuando finalmente me quedé sin palabras, él compartió sus propias historias sobre una infancia dedicada a intentar complacer a un padre imposible, sobre el peso de las expectativas que habían aplastado cualquier atisbo de sus propios deseos.
sobre ver desfilar a los candidatos en las ceremonias de selección y no sentir nada más que vacío hasta que tú, dijo en voz baja. Me miraste y por primera vez en años sentí algo real, algo que no era el deber, la responsabilidad o el papel que se supone que debo desempeñar. Solo conexión. La cena llegó en varios platos, cada uno más delicioso que el anterior, pero apenas probé nada. Toda mi atención se centró en Sebastián, en la forma en que se le arrugaban los ojos cuando sonreía, en la vulnerabilidad de su voz cuando hablaba de su soledad, en la suave fuerza de su mano sosteniendo la mía. ¿Puedo preguntarte algo?, le dije durante una pausa en la conversación, después de que tú te detuvieras. ¿Qué te dijo Cordelia? Su expresión se ensombreció ligeramente. Dijo que eras un sirviente que de alguna manera se había infiltrado en la ceremonia, que no tenías nada que hacer allí. Sugirió que tal vez estabas tratando de avergonzar a la corona o que habías mentido para poder entrar. Fue suficiente para hacerme dudar de lo que había sentido y convencerme de que había imaginado la conexión. Y ahora sé que mentía porque se sentía amenazada. Y sé que lo que sentí era real porque ahora lo siento aún más fuerte. Se puso de pie, sin soltar mi mano, y me ayudó a levantarme con delicadeza. Baila conmigo. No hay música. Entonces la crearemos nosotros. Me atrajo hacia él, con una mano en mi cintura y la otra aún agarrada a la mía, y nos balanceamos suavemente a la luz de las velas. Era íntimo y aterrador, y perfecto. Podía sentir su fuerza sólida, oler el cedro y algo salvaje que era solo él. Y cuando apoyé la cabeza en su pecho, oí el latido constante de su corazón. Eleanor, murmuró contra mi cabello, sé que esto es rápido. Sé que tienes todas las razones para ser cautelosa, pero necesito que sepas que esto no es curiosidad ni culpa, ni una fascinación pasajera. Tú me importas. Me has importado desde el momento en que te vi por primera vez, y cada momento desde entonces solo ha hecho que ese sentimiento sea más fuerte. Me aparté lo suficiente para mirarlo. ¿Qué estás diciendo? Sus ojos oscuros buscaron los míos, y vi nerviosismo, esperanza y algo que parecía miedo. Estoy diciendo que quiero cortejarte como es debido. Quiero saberlo todo sobre ti. Quiero construir algo real contigo, si me dejas. Y yo digo que cuando llegue la próxima ceremonia de elección, si estás dispuesta, quiero elegirte. No como mi reina, añadió rápidamente, al ver mi pánico. Todavía no. Solo como alguien a quien cortejo, alguien con quien construyo un futuro. Paso a paso mi mente daba vueltas. El rey Alfa quería cortejarme públicamente, a pesar de mis orígenes, a pesar del escándalo que causaría, a pesar de todo. El consejo nunca lo aceptará, susurré. El consejo aprenderá a vivir con mis decisiones. Levantó la mano para acariciarme la cara. No soy mi padre. No dejaré que el deber destruya la posibilidad de la felicidad. Ya no. Debería haber dicho que no. Debería haberlos protegido a ambos de las inevitables consecuencias. Pero al mirar sus ojos, al ver la esperanza, el miedo y el afecto genuino que había en ellos, me encontré asintiendo con la cabeza. Paso a paso acepté en voz baja. Su sonrisa transformó todo su rostro, haciéndolo parecer más joven, más ligero, libre del peso que solía llevar. Y cuando se inclinó lentamente, dándome tiempo para alejarme, me puse de puntillas para encontrarme con él. El beso fue suave, interrogativo, lleno de promesas más que de exigencias. Sus labios eran cálidos contra los míos, y cuando suspiré, su brazo se apretó alrededor de mi cintura, acercándome más a él. Era mi primer beso y me sentí como en los libros que había leído. Chispas, calor y una sensación de certeza que me llegaba hasta lo más profundo. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad, él apoyó su frente contra la mía. «Quédate», susurró. «No aquí, no esta noche, pero quédate en la finca. No como sirvienta, sino como lo que tú quieras ser. Dale una oportunidad para que crezca». Y rodeada por la luz de las velas y el sabor persistente de su beso, con el corazón más lleno de lo que había estado en años, le di la única respuesta que podía darle. Sí. Las siguientes 3 semanas pasaron como un sueño del que esperaba despertar en cualquier momento. Sebastián cumplió su palabra de cortejarme adecuadamente, despacio, con cuidado, con una paciencia que me frustraba y me tranquilizaba a la vez. Desayunábamos juntos casi todas las mañanas en el comedor privado,
hablando de todo y de nada mientras el sol salía sobre los jardines. Me enseñó partes de la finca que nunca había visto durante mi época como sirvienta. La biblioteca con sus techos abovedados y sus interminables estanterías, el invernadero lleno de plantas exóticas, la torre observatorio donde su hermana solía estudiar las estrellas. Pero él también continuaba con sus obligaciones como rey, desapareciendo durante horas en reuniones del consejo y sesiones diplomáticas, dejándome a mí sola para navegar por mi extraña nueva existencia en los espacios entre el servicio y la nobleza. Clara seguía siendo mi compañera constante, ayudándome a adaptarme a la ropa que no tenía parches, a la comida que aparecía sin que tuviera que mendigarla y a las miradas curiosas del personal, que no acababa de entender qué hacía yo en el ala este. Los chismes eran inevitables. Oía susurros en los pasillos, sentía miradas siguiéndome cada vez que me aventuraba en los espacios comunes. Algunos de los sirvientes se alegraban por mí, en particular Thomas y algunos otros que habían presenciado mi destitución y sentían que era injusta, pero otros sospechaban, estaban resentidos y convencidos de que de alguna manera había manipulado al rey para obtener beneficios personales. Intenté que no me molestara. Intenté centrarme en la tímida felicidad que crecía entre Sebastián y yo, la forma en que se le iluminaba el rostro cuando yo entraba en una habitación, las caricias suaves que se hacían cada vez más frecuentes, su mano en la parte baja de mi espalda, sus dedos rozando los míos mientras caminábamos, el suave beso que me daba en la frente antes de irse a las reuniones del consejo. Pero las palabras de Cordelia me perseguían. Los hombres como él no siguen interesados en chicas como tú. El día 18, Sebastián me invitó a acompañarle a dar un paseo por los bosques reales. Nunca había montado a caballo, algo que parecía deleitarle más que avergonzarme. Entonces te enseñaré, dijo, con los ojos llenos de afecto. Es hora de que conozcas la finca como es debido, no solo desde dentro de las murallas. Los establos eran impresionantes, con hileras de relucientes caballos atendidos por mozos que claramente amaban su trabajo. El caballo de Sebastián era un enorme semental negro que parecía coincidir con su energía, poderoso y apenas controlado. Para mí seleccionó una yegua más dócil llamada Daisy, de ojos amables y temperamento paciente. Era la favorita de mi hermana, explicó, acariciando el cuello del caballo. Elena aprendió a montar con ella. Ella te cuidará. Con las pacientes instrucciones de Sebastián y sus fuertes manos ayudándome a montar, me encontré sentada a caballo por primera vez en mi vida. La altura era vertiginosa, pero Sebastián se mantuvo cerca, con una mano en la brida de Daisy, caminando en círculos lentos hasta que me relajé y me acostumbré al ritmo. Ya está, dijo en voz baja. Tienes un talento natural. ¿Lista para probar algo más rápido? Cabalgamos juntos, Sebastián manteniendo a su semental a un ritmo tranquilo a mi lado. El bosque era precioso a finales de otoño, con los árboles resplandecientes de color y el aire fresco y cortante con la promesa del invierno. Me enseñó un arroyo donde había jugado de niño, un claro donde su hermana había organizado elaboradas fiestas de té para sus muñecas, una cresta con vistas a todo el valle, desde donde se podían ver 3 pueblos y el río serpenteando entre ellos como una cinta de plata. Nos detuvimos en la cresta para descansar los caballos y Sebastián me ayudó a desmontar, con sus manos fuertes y seguras en mi cintura. Por un momento, no me soltó. Solo se quedó allí mirándome con una expresión que estaba aprendiendo a reconocer. Hambre mezclada con moderación. Deseo templado por el respeto al ritmo que yo necesitaba. ¿En qué piensas?, le pregunté en voz baja. En que quiero besarte, admitió. En que he querido besarte cada momento desde aquella primera noche. Pero estoy tratando de ser paciente para dejar que esto se desarrolle de forma natural. Y si no quiero que seas paciente, sus ojos se oscurecieron. Eleanor. Me puse de puntillas y lo besé, interrumpiendo cualquier cosa prudente y honorable que estuviera a punto de decir. Él emitió un sonido grave en su garganta, sorprendido, pero entonces me rodeó con sus brazos, atrayéndome hacia él mientras profundizaba el beso. Esto no era como la suave exploración de nuestro primer beso. Esto era calor y necesidad y semanas de tensión que finalmente encontraban su liberación. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, su control visiblemente asustado, él presionó su frente contra la mía y se rió temblorosamente. «Vas a destruirme», murmuró.
deshacer por completo toda la disciplina que he mantenido cuidadosamente. Bien, dije, sorprendiéndome a mí misma con mi audacia. Eres demasiado controlado, demasiado cuidadoso. A veces está bien simplemente sentir. Se apartó para mirarme bien, y algo en su expresión cambió. Se volvió más abierta, más vulnerable. Me estoy enamorando de ti. Necesito que sepas que esto no es un juego, ni un experimento, ni culpa manifestada como afecto. Me estoy enamorando de ti, Eleanor Ashford, y eso me aterroriza. Mi corazón se aceleró. ¿Por qué te aterroriza? Porque nunca antes había sentido esto. Porque no sé cómo protegerlo para mantenerlo a salvo de todas las fuerzas que intentarán destruirlo. El consejo, la nobleza, las expectativas. Me tomó el rostro entre sus manos. Tengo miedo de fallarte, de no ser lo suficientemente fuerte como para elegirte a ti en lugar del deber cuando llegue la presión. Cubrí sus manos con las mías. Entonces juntos seremos lo suficientemente fuertes, paso a paso. Recuerdo que su beso esta vez fue tierno, reverente, lleno de gratitud y algo más profundo. Cuando finalmente regresamos a la finca, su mano encontró la mía. Nuestros caballos caminaban tan cerca que nuestras piernas se rozaban a cada paso. Esa noche, Sebastián me llamó a su estudio con una urgencia inusual. Cuando llegué, lo encontré paseándose, con tensión irradiando de cada línea de su cuerpo. Había papeles esparcidos por su escritorio y su cabello estaba revuelto, como si se hubiera pasado las manos por él repetidamente. ¿Qué pasa?, le pregunté de inmediato. Se volvió hacia mí y vi frustración y enfado en su expresión. El consejo se ha reunido esta tarde. Han decidido celebrar otra ceremonia de selección en 2 semanas. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Otra más? Pero si acabáis de celebrar una hace 3 meses. Exacto. Me están presionando para que elija una reina, alegando que el reino necesita estabilidad y un heredero. Pero la verdadera razón, apretó la mandíbula, es que han oído rumores sobre nosotros, sobre que estoy cortejando a alguien inadecuado. Este es su intento de forzarme, de desfilando ante mí a candidatas aceptables y presionarme para que elija a una de ellas en lugar de a ti. El miedo que había estado acechando bajo mi felicidad surgió de repente. Quizás deberías hacerlo. ¿Qué? Me miró como si le hubiera sugerido que abdicara. Elige a alguien adecuado, alguien que el consejo apruebe, alguien que no cause agitación política. El Eleanor, no. Se acercó a mí con 3 rápidos pasos. No voy a renunciar a ti para complacer al consejo. Te dije que me estaba enamorando de ti, y lo decía en serio. No voy a pasar por otra ceremonia de selección fingiendo considerar a los candidatos cuando ya he encontrado a la persona que quiero. Pero no puedo participar en la selección, dije desesperadamente. No tengo familia, ni título, ni posición social. Los requisitos son arbitrarios y obsoletos. Me agarró suavemente por los hombros. Pero tienes razón en que intentar incluirte en la ceremonia oficial causaría problemas que no estamos preparados para afrontar. Así que tengo otro plan. Me llevó a su escritorio y me mostró uno de los papeles esparcidos por allí. Un documento formal con sellos elaborados. Voy a participar en la ceremonia como se requiere. Dejaré que presenten a sus candidatos y den sus discursos. Y luego, al final, anunciaré públicamente que ya he elegido a alguien, que mi decisión está tomada y que las manipulaciones del consejo no la cambiarán. Mi corazón se aceleró. Sebastián, eso es un suicidio político. Se rebelarán. Que lo intenten. Su voz era firme. No soy mi padre, Eleanor. No sacrificaré mi felicidad, nuestra felicidad, por su aprobación. Sí, habrá consecuencias. Sí, nos enfrentaremos a la oposición, pero lo haré a tu lado, no solo. Me tomó las manos entre las suyas. A menos que no quieras esto, a menos que la presión sea demasiado fuerte y prefieras que elija a otra persona. No. La palabra salió de mi boca con fuerza y certeza. No quiero que elijas a otra persona. Respiré temblorosamente. Quiero ser lo suficientemente valiente como para estar a tu lado, incluso cuando sea aterrador. Su sonrisa era radiante. Entonces tendremos miedo juntos. Las 2 semanas siguientes fueron un torbellino de preparativos y un caos apenas contenido. Sebastián se reunió con asesores, redactó declaraciones y se preparó para todas las posibles objeciones del consejo. Pasé horas con Clara, aprendiendo el protocolo y las normas de etiqueta adecuadas.
no para cambiar quién era, sino para estar preparada para el escrutinio que se avecinaba. Thomas se convirtió en un aliado inesperado, enseñándome sobre las familias nobles a las que pronto me enfrentaría, sus historias, lealtades y posibles reacciones. Lady Margrave será tu mayor oponente, me advirtió. Tiene 3 hijas en edad de casarse y lleva años presionando para que una de ellas sea reina. Te verá como un insulto personal. La noche antes de la ceremonia de selección, no pude dormir. Caminaba de un lado a otro de mi habitación en el ala este, dejando una huella en la costosa alfombra, con la ansiedad revolviéndome el estómago. Hacia medianoche, unos suaves golpes en la puerta me hicieron sobresaltar. Sebastián estaba en la puerta, todavía completamente vestido, con el mismo aspecto insomne que yo. He visto que tu luz seguía encendida, dijo en voz baja. Yo tampoco podía dormir. Tengo miedo, admití. Mañana, todo cambiará cuando hagas ese anuncio. No habrá vuelta atrás. No quiero dar marcha atrás. Entró en la habitación y cerró la puerta tras de sí. Inapropiado, escandaloso y exactamente lo que necesitaba. Eleanor, mírame. Me volví hacia él y se acercó a mí, cogiendo mis 2 manos y las suyas. Mañana va a ser difícil, dijo con firmeza. La gente dirá cosas crueles, cuestionarán tu valía, mi juicio, todo lo relacionado con nosotros. Pero necesito que recuerdes algo. Sobreviviste a ser incriminada, despedida y a vivir en la calle. Has sobrevivido a 3 semanas de infierno que habrían destrozado a la mayoría de la gente. Sea lo que nos depare el mañana, eres lo suficientemente fuerte como para afrontarlo. ¿Y si no lo soy? La pregunta salió débil, infantil. Entonces yo seré lo suficientemente fuerte por los dos. Me atrajo hacia él y me derretí contra su cuerpo, buscando consuelo en su sólido calor. Estamos juntos en esto, ¿recuerdas? Paso a paso. Nos quedamos así durante mucho tiempo, simplemente abrazándonos, sacando fuerzas de la conexión entre nosotros. Finalmente, se apartó lo suficiente para mirarme y vi mi propio miedo y determinación reflejados en sus ojos. Quédate conmigo esta noche, le susurré. No, no es eso. Solo quédate. No quiero estar sola. Su expresión se llenó de comprensión y ternura. Por supuesto. Nos tumbamos juntos en la cama, completamente vestidos, con sus brazos rodeándome por detrás. Era íntimo, pero casto, reconfortante más que apasionado. Su aliento era cálido contra mi cuello, su corazón latía con fuerza contra mi espalda. Y poco a poco, por fin, sentí que me relajaba. Sebastián, murmuré medio dormida. Pase lo que pase mañana, gracias por verme, por elegirme. Sus brazos me abrazaron con más fuerza. Gracias por ser lo suficientemente valiente como para dejarme hacerlo. Me quedé dormida, sintiéndome más segura que nunca desde que murió mi madre, envuelta en los brazos de un hombre que me había elegido por encima del deber, de la aprobación, de todo lo que su posición le exigía. La mañana llegó demasiado rápido. Sebastián se marchó antes del amanecer para evitar el escándalo, pero no sin antes darme un suave beso en la frente y susurrarme, «Te veré después de la ceremonia. Espérame». Clara llegó temprano para ayudarme a prepararme. Había elegido un vestido de color azul oscuro, elegante, pero sin ostentación, apropiado para alguien que, técnicamente, no asistía a la ceremonia, pero que sería testigo de sus consecuencias. Me peinó mi cabello rubio con un estilo sencillo que resaltaba mis rasgos en lugar de ocultarlos, y me maquilló con mano ligera. «Estás perfecta», dijo, retrocediendo para admirar su trabajo. «Digna de un rey». «No soy digna de nada», dije en voz baja. «Solo soy yo, y precisamente por eso te quiere». Me apretó la mano. «Ahora ven, Thomas te está esperando para acompañarte a la sala de observación». La ceremonia de selección se celebraba en el gran salón de baile, pero había una pequeña galería encima, desde donde los invitados podían observar sin participar. Thomas me llevó allí, a un lugar detrás de un biombo decorativo desde donde podía ver sin ser vista fácilmente. El salón de baile se llenó rápidamente. Cientos de jóvenes con sus mejores vestidos acompañadas por sus familias, todas con la esperanza de llamar la atención del rey Alfa. Eran hermosas, todas ellas, elegantes y perfectas, exactamente como debe ser una reina. Mi estómago se revolvió por sentirme inadecuada. Entonces entró Sebastián y la sala se quedó en silencio. Estaba magnífico con su traje formal, chaqueta negra con bordados plateados y su cabello oscuro perfectamente peinado.
Era el poderoso rey Alfa en cada centímetro, pero podía ver la tensión en sus hombros, la cuidadosa neutralidad de su expresión. Se estaba preparando para la batalla. Comenzó la ceremonia. Sebastián caminó entre las filas de candidatas, deteniéndose ocasionalmente para intercambiar palabras corteses, pero sin detenerse nunca como lo había hecho conmigo. Vi cómo las familias nobles se frustraban, vi cómo se desanimaban las jóvenes cuando él pasaba sin mostrar verdadero interés. Lady Margaret estaba allí, como había predicho Thomas, con sus 3 hijas en un lugar destacado. Cuando Sebastián apenas les dirigió una mirada, vi cómo la furia se reflejaba en su rostro. El recorrido duró casi 1 hora. Luego Sebastián regresó al estrado y la sala contuvo la respiración, esperando a que anunciara su elección. Gracias a todos por asistir, dijo, con una voz que se propagó fácilmente por el vasto espacio. Su presencia honra a la corona y al reino. Sin embargo, debo informarles de que esta selección no dará como resultado una reina elegida. Un murmullo recorrió la multitud. Los susurros estallaron rápidamente, convirtiéndose en un rugido de confusión e indignación. Sebastián levantó la mano para pedir silencio, y la autoridad de su gesto acalló la sala. Ya he elegido a alguien que no me ve como un rey o un premio, sino como un hombre, alguien cuya honestidad, valentía y corazón genuino han conquistado el mío por completo. No voy a faltarle al respeto a ella ni a este proceso fingiendo considerar a otras candidatas cuando mi elección ya está tomada. Los susurros se convirtieron en gritos. La voz de Lady Margaret se elevó por encima de las demás. ¿Quién es esta persona? ¿De qué familia? ¿De qué casa? Los ojos de Sebastián recorrieron la sala, y aunque no podía verme detrás de la pantalla, sentí el peso de su mirada como si me hubiera encontrado de todos modos. Se llama Eleanor Ashford. No tiene título, ni familia poderosa, ni conexiones políticas. Trabajaba en esta casa como sirvienta hasta que fue acusada falsamente y despedida. Una injusticia que he corregido desde entonces. Y a pesar de todo lo que ha soportado, sigue siendo amable, genuina y honesta. Esas son las cualidades que valoro en una futura reina. El alboroto era ensordecedor. Los nobles gritaban sus objeciones. Las candidatas lloraban decepcionadas y en medio de todo eso, Sebastián permanecía impasible en el estrado, con el rostro tallado en piedra. El consejo escuchará mi declaración formal esta tarde, continuó, con una voz que atravesaba el caos. Cualquiera que desee objetar puede hacerlo a través de los canales adecuados, pero mi decisión es definitiva. Esta ceremonia de selección ha concluido. Abandonó el estrado con pasos rápidos y decididos, y los guardias se movieron para flanquearlo mientras la multitud se abalanzaba hacia adelante. Lo vi desaparecer por una entrada lateral y luego me volví hacia Thomas, que sonreía ampliamente. «Bueno», dijo alegremente, «sin duda ha causado impresión. Vamos, querrá verte». Atravesamos la finca hasta llegar al estudio privado de Sebastián. Él ya estaba allí, sin chaqueta, de pie junto a la ventana con las manos apoyadas en el alféizar. Cuando entré, se giró bruscamente. Eleanor. El alivio inundó su rostro. Se acercó a mí en 2 zancadas y me abrazó con tanta fuerza que apenas podía respirar. «Ya está hecho. Te he reclamado públicamente. Ahora no hay vuelta atrás. El consejo se pondrá furioso», le dije contra su pecho. «Que se enfaden». Se apartó para mirarme a la cara. Cada palabra que dije allí era sincera. «Tú eres a quien elijo, Eleanor. Hoy, mañana, siempre». Antes de que pudiera responder, unos golpes urgentes en la puerta nos interrumpieron. Entró un guardia con aspecto tenso. «Majestad, el consejo ha convocado una sesión de emergencia. Exigen su presencia inmediata». Sebastián apretó la mandíbula, pero asintió. «Diles que estaré allí en 10 minutos». Después de que el guardia se marchara, se volvió hacia mí. «Ya está. La verdadera batalla comienza ahora. Entonces ve a luchar», dije, tratando de parecer más valiente de lo que me sentía. «Estaré aquí cuando termines». Su beso fue intenso y rápido. Una promesa y una reivindicación al mismo tiempo. Luego se marchó, dejándome sola en su estudio para esperar y preguntarme si nuestra frágil felicidad podría sobrevivir a la tormenta que acabábamos de desatar. Las horas que siguieron fueron las más largas de mi vida. Esperé en el estudio de Sebastián, mientras la tarde se convertía en noche, viendo cómo las sombras se alargaban por el suelo, sobresaltándome con cada ruido en el pasillo.
Clara trajo comida que no podía comer y té que no podía saborear. Su presencia era un consuelo, incluso cuando la ansiedad me invadía. Las reuniones del consejo pueden durar horas, dijo con delicadeza, al ver mi angustia, especialmente cuando son polémicas. Intenta no preocuparte. Pero, ¿cómo no iba a preocuparme? Sebastián acababa de declarar públicamente su intención de cortejarme a mí, una don nadie, una antigua sirvienta, desafiando siglos de tradición y los deseos explícitos de sus consejeros. Las ramificaciones políticas eran asombrosas, y todo por mi culpa. Cuando la puerta finalmente se abrió cerca de las 8 en Panillín, me puse de pie de un salto. Pero no era Sebastián, era Thomas, con expresión sombría. El rey pide que lo acompañes a la sala del consejo, dijo en voz baja. Quieren conocerte. Mi sangre se heló. Conocerme. Algunos de los miembros del consejo se muestran escépticos sobre el juicio de su majestad. Quieren ver por sí mismos a quien ha elegido. La expresión de Thomas se suavizó. Él se habría negado, pero cree que enfrentarte a ellos ahora podría ayudarles a ver que no eres lo que imaginan. Todos mis instintos me gritaban que me negara, que me escondiera, que huyera. Pero pensé en Sebastián, solo en esa sala del consejo, defendiendo su elección ante hombres que me veían como una amenaza para sus cuidadosos acuerdos políticos. Si él podía ser valiente por mí, yo podía ser valiente por él. Llévame con él. La sala del consejo estaba en el tercer piso, una sala circular con techo abovedado y ventanas altas con vistas a los jardines. Una enorme mesa dominaba el centro, rodeada de sillas de respaldo alto, ocupadas por hombres y mujeres de rostro severo con túnicas formales, y a la cabecera de esa mesa estaba Sebastián, con aspecto agotado, pero sin doblegarse. Sus ojos encontraron los míos en el momento en que entré, y algo en su expresión se suavizó. Se puso de pie, un gesto que hizo fruncir el ceño a varios miembros del consejo. Consejeros, dijo formalmente, ¿puedo presentarles a Eleanor Ashford? Me acerqué a la mesa con las piernas temblorosas, obligándome a caminar con dignidad a pesar de mi terror. Sebastián me guió para que me colocara junto a su silla, con su mano cálida y firme en mi espalda. Una anciana con cabello gris acero y ojos penetrantes habló primero. Señorita Ashford, soy la consejera Whitmore. Dígame, ¿qué cualificaciones posee que la hacen adecuada para ser cortejada por el rey Alfa? La pregunta estaba diseñada para humillarme, y ambos lo sabíamos. Respiré hondo y elegí cuidadosamente mis palabras. Ninguna, consejera. No tengo ningún título, ni conexiones políticas, ni formación en diplomacia o gobernanza. Trabajé como empleada doméstica hasta hace 3 semanas. Mantuve la mirada fija en ella, pero soy sincera. Veo a su majestad como un hombre, no como una corona, y no tengo más planes que el de construir algo real con él. Si esas cualidades tienen valor para usted, entonces quizá no sea del todo inadecuada. Si no es así, entonces ningún título ni conexión me haría digna a sus ojos. El silencio se apoderó de la sala. La expresión de Whitmore seguía siendo indescifrable, pero vi un destello de algo, quizá sorpresa, en sus ojos. Un hombre corpulento, con túnica burdeos, se inclinó hacia adelante. El rey nos dice que fue acusada falsamente de robo. Una historia muy conveniente, teniendo en cuenta su repentino ascenso. Las pruebas hablan por sí solas, consejero Barrett, interrumpió Sebastián con frialdad. 3 sirvientes testificaron haber visto a Lady Cordelia colocar la horquilla. ¿O estás sugiriendo que cometieron perjurio? Sugiero, dijo Barrett con cautela, que esta mujer puede haber manipulado las circunstancias para ganarse la simpatía de su majestad. Una jugada calculada para obtener poder. Si fuera calculadora, interrumpí en voz baja, habría guardado silencio cuando me acusaron falsamente, en lugar de defenderme y acabar en la calle. Habría encontrado un mecenas rico durante esas 3 semanas, en lugar de dormir en los callejones. Y desde luego no estaría aquí ahora, sabiendo que cada palabra que diga será analizada y tergiversada. Pero su majestad me pidió que estuviera aquí, y he venido. Eso no es cálculo, es confianza. La sala volvió a quedar en silencio. La mano de Sebastián se movió de mi espalda para estrechar la mía abiertamente, un gesto de solidaridad que no pasó desapercibido para nadie de los presentes. Un consejero más joven, de mirada amable, tomó la palabra. Señorita Ashford, ¿qué sabe usted de las responsabilidades que conlleva ser reina? Muy poco, señor, admití, pero estoy dispuesta a aprender.
He pasado mi vida trabajando duro en cualquier tarea que se me haya encomendado. Si Su Majestad cree que puedo crecer en este papel, me dedicaré a demostrarle que tiene razón. ¿Y si la presión se vuelve demasiado grande?, preguntó Whitmore. ¿Si el escrutinio y las expectativas te aplastan? ¿Qué pasará entonces? Pensé en los adoquines bajo mi espalda, el hambre que me devoraba el estómago, el terror de no saber de dónde vendría mi próxima comida. Pensé en la vergüenza de ser expulsada, la soledad de no tener a dónde ir, la fuerza que me había costado sobrevivir cuando me habían arrebatado todo. Consejero Whitmore, dije con firmeza, ya he sobrevivido a ser aplastado. Lo que usted describe, el escrutinio, la presión, las altas expectativas, son retos a los que puedo enfrentarme con apoyo y dignidad. No son nada comparados con estar realmente destrozado, y me negué a volver a estar destrozado. Algo cambió en la sala. No era exactamente aceptación, sino un reconocimiento a regañadientes de que no era la criatura débil y manipuladora que esperaban. Whitmore intercambió miradas con varios otros consejeros, y se produjo una comunicación silenciosa entre ellos. Finalmente, se volvió hacia Sebastián. Majestad, el Consejo no puede apoyar oficialmente este enlace. El precedente que sienta, las complicaciones políticas. No te pido tu apoyo, dijo Sebastián en voz baja. Te informo de mi decisión. Eleanor y yo nos cortejaremos públicamente. Si ese cortejo conduce al matrimonio, ella será tu reina, te guste o no. Tus opciones son aceptar esto con elegancia o luchar contra mí en cada paso del camino. Pero le aseguro que ganaré cualquier lucha de ese tipo. ¿Estás dispuesto a fracturar tu propio consejo por una mujer a la que conoces desde hace menos de un mes?, preguntó Barrett. Estoy dispuesto a fracturar mi consejo por un principio, corrigió Sebastián. El principio de que la conexión genuina importa más que la conveniencia política, que la honestidad y el coraje tienen un valor más allá de los linajes y los títulos. Y sí que el amor verdadero, no los matrimonios concertados por intereses políticos, debería ser posible incluso para un rey. Se puso de pie y me tiró suavemente para que me colocara a su lado. Esta reunión ha concluido. Ya tienen mi decisión. Cómo respondan a ella depende de ustedes. Pero Eleanor Ashford será tratada con respeto en esta casa, y fuera de ella, o tendrán que responder ante mí personalmente. ¿Queda claro? El silencio estaba cargado de resentimiento y conmoción, pero uno por uno, los consejeros asintieron con renuencia. Whitmore fue la última. Sus agudos ojos nos estudiaron a ambos antes de inclinar finalmente la cabeza. Muy claro, Majestad. Sebastián me guió fuera de la sala, con su mano firme en mi espalda. Caminamos en silencio por los pasillos hasta llegar a sus aposentos privados. No al estudio, sino a sus habitaciones, un espacio en el que nunca había entrado antes. Cerró la puerta tras nosotros y de inmediato me atrajo hacia sus brazos, hundiendo su rostro en mi cabello. Lo siento, murmuró. Siento haberte hecho pasar por eso. Sé que fue aterrador. Tú fuiste aterrador, le dije contra su pecho, en el mejor sentido posible. La forma en que les plantaste cara, corrigió, apartándose para mirarme. Eleanor, estuviste magnífica. No te echaste atrás. No te disculpaste por ser quien eres. Les enfrentaste con más valor del que la mayoría de los diplomáticos entrenados podrían tener. Yo estuve temblando todo el tiempo. El valor no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar de él. Me tomó el rostro entre las manos. Fuiste valiente y honesta, y todo lo que sabía que serías. Y aunque Whitmore no lo admitiera en voz alta, vi el respeto en sus ojos. Te has ganado su confianza, al menos en parte. Siguen sin quererme aquí. No, él asintió, pero están empezando a entender por qué yo sí. Entonces me besó, lento y profundamente, volcando en él semanas de pasión contenida. Me derretí contra él, agarrando su camisa con las manos, devolviéndole el beso con igual fervor. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, sus ojos estaban oscuros de deseo. Quédate conmigo esta noche, susurró. ¿De verdad? Quédate. Quiero dormirme a tu lado y despertarme contigo en mis brazos. Quiero. Se detuvo buscando las palabras. Te quiero, Eleanor, todo de ti, pero solo si tú también lo quieres. Mi corazón se aceleró, pero no era el miedo lo que lo hacía latir con fuerza. Era la anticipación, el deseo, la certeza absoluta de que esto era lo correcto. Yo también lo quiero. Te quiero a ti.
Lo que siguió fue tierno y apasionado, y en ocasiones torpe, como suele ocurrir las primeras veces, pero perfecto en su honestidad. Sebastián fue paciente y cuidadoso, asegurándose de que estuviera cómoda, haciéndome sentir querida en lugar de utilizada. Y cuando finalmente nos tumbamos enredados en su cama, piel contra piel, con sus dedos trazando perezosos dibujos en mi hombro, me sentí más en casa que en cualquier otro lugar en el que hubiera vivido. Te quiero, murmuró en la oscuridad. Sé que es pronto, sé que es complicado, pero te quiero, Eleyanar, por completo. Yo también te quiero, le susurré, sintiendo que aquellas palabras eran aterradoras e inevitables, a pesar de que ibas a complicar mi vida infinitamente. Su risa retumbó en su pecho. Tienes razón, pero te prometí que valdría la pena. Los siguientes 6 meses fueron un torbellino de cambios y desafíos. Fiel a su palabra, Sebastián me cortejó públicamente, llevándome a cenas de estado, presentándome en actos de la corte, paseando conmigo por la ciudad para que la gente nos viera juntos. Las reacciones fueron variadas. Algunos se alegraron sinceramente por su rey, encantados por el romanticismo de la situación. Otros se mostraron abiertamente hostiles, viéndome como una advenediza que había manipulado para llegar al poder. Lady Margrave se convirtió en mi oponente más vocal, difundiendo rumores sobre mi carácter y mis supuestas intrigas. Pero Sebastián detuvo cada ataque de forma rápida y decisiva, dejando claro que insultarme era insultarle a él. Poco a poco, a regañadientes, incluso los nobles más resistentes comenzaron a aceptar mi presencia. Whitmore resultó ser sorprendentemente útil, enseñándome en privado los protocolos de la corte y la estrategia política. Si vas a ser reina, me dijo con acidez durante una lección, más vale que seas competente. El pueblo llano me aceptó más rápidamente. Se difundieron historias sobre mi destitución y mi supervivencia, mi ascenso desde las calles hasta el lado del rey. Me convertí en un símbolo de esperanza para aquellos que se sentían invisibles. La prueba de que el nacimiento no determinaba el valor, que incluso los desamparados podían encontrar su lugar. Me dediqué a aprender todo lo que pude. Historia, diplomacia, la compleja red de alianzas que gobiernan el reino. Visité pueblos con Sebastián, escuché las preocupaciones de los ciudadanos y trabajé con Whitmore para desarrollar programas de ayuda a las personas sin hogar y empobrecidas. Si iba a ser reina, quería ser digna de ello. Sebastián y yo nos acercábamos cada día más. Él me enseñó a montar a caballo correctamente, a bailar, a navegar por la política de la corte sin perderme a mí misma. Yo le enseñé a reír con más libertad, a ver la belleza en las cosas sencillas, a confiar en que el amor no tenía por qué ser estratégico ni calculado. 8 meses después de aquella noche en el callejón, Sebastián me pidió matrimonio. No fue durante una gran ceremonia, ni un acto público, sino en los jardines de la finca al amanecer, solo nosotros dos entre las rosas que su hermana había plantado años atrás. Aún no tengo un anillo, dijo, arrodillándose ante mí. Quería elegirlo contigo, algo que reflejara quién eres en lugar de lo que se supone que debes ser. Pero no puedo esperar más para pedírtelo. Eleanor Ashford, ¿quieres casarte conmigo? ¿Quieres ser mi reina, mi compañera, mi igual en todo? Sí, dije entre lágrimas. Sí, 1000 veces sí, sí. La boda tuvo lugar 3 meses después. Fue una gran celebración que, de alguna manera, logró ser íntima a pesar de los cientos de invitados. Llevaba un vestido que Clara y yo habíamos diseñado juntas, elegante, pero sin ostentación, con sutiles bordados que contaban la historia de nuestro viaje. Sebastián me miraba como si fuera la única persona en el mundo, y cuando pronunciamos nuestros votos, sentí que la verdad de ellos se asentaba en mis huesos. Ya no era Eleanor la criada, Eleanor la chica sin hogar, Eleanor la marginada. Era Eleanor Ashford, reina, compañera de un rey que había elegido el amor por encima del deber, el coraje por encima de la conveniencia. El consejo se puso de pie cuando nos presentaron como marido y mujer. Incluso Whitmore esbozó algo que podría haber sido una sonrisa. La gente común vitoreaba en las calles, celebrando una historia que había capturado su imaginación. La mendiga que se convirtió en reina, el rey que eligió a su corazón. Años más tarde, de pie en el balcón con vistas a esas mismas calles, con el brazo de Sebastián alrededor de mi cintura y nuestro primer hijo durmiendo plácidamente en la guardería, pensé en aquella noche en el callejón,
en la chica que había sido, desesperada e invisible, segura de que su historia había terminado. Nunca habría podido imaginar esto. La felicidad, el sentido de pertenencia, la sensación de propósito que le proporcionaba servir a un reino que en su día la había rechazado. Nunca habría podido imaginar a un hombre que viera más allá de sus circunstancias y descubriera a la persona que había debajo, que luchara por ella cuando ella no podía luchar por sí misma. ¿En qué piensas?, preguntó Sebastián en voz baja, besándome en la sien. Estoy agradecida, respondí simplemente, por la noche en que me encontraste, por todo lo que vino después. Te estoy agradecida por dejarme encontrarte. Me giró para que lo mirara, con sus ojos oscuros llenos de amor y satisfacción. Por haber sido lo suficientemente valiente como para arriesgarte con un rey solitario que no sabía lo que se estaba perdiendo hasta que te vio. Me puse de puntillas para besarlo. Este hombre que había cambiado mi vida, que había visto mi valor cuando yo no era capaz de verlo. La ciudad brillaba bajo nosotros, nuestro reino se extendía hasta el horizonte, y supe con absoluta certeza que estaba exactamente donde debía estar. La chica que dormía sobre los adoquines había estado esperando ser rescatada, pero había encontrado algo mejor. Se había encontrado a sí misma, su fuerza y una pareja que la ayudó a convertirse en la persona que siempre había estado destinada a ser. Y eso pensé mientras Sebastián me abrazaba, era la forma más auténtica de felicidad.